Hemos venido estudiando los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Hoy día estamos en el capítulo 3. Lo que hemos encontrado es que este libro se trata acerca de una revelación. De hecho, el nombre Apocalipsis literalmente significa revelación. Significa descubrir, revelar, develar algo. Y de hecho no es algo, sino es alguien. Y es la persona de Jesucristo. Así empieza este libro, la revelación de Jesucristo. Y de eso se trata este libro. Es por eso que todo el primer capítulo es empleado para describir a esta persona de Jesucristo. Y se le describe de una manera tan sublime, tan hermosa, tan linda, tan maravillosa, que Juan tiene que emplear los términos que pueda para poder traducir en palabras entendibles la gloria y la magnificencia de la presencia de Jesús. Ahora, algunos dijeron que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil de entender. Algunas iglesias incluso pasan completamente por alto las enseñanzas de este libro. Nunca lo citan, nunca lo estudian, nunca lo leen. Algunos lugares se te dice que si tú lees el libro de Apocalipsis, no lo vas a poder entender, que solamente algunos privilegiados e iluminados pueden enseñarte. Y yo no creo que esto sea cierto en absoluto. Y hay una clave para entender el libro de Apocalipsis, y hemos dicho que se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, donde hay un bosquejo de todo el libro. Aquí en este versículo dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y aquí Jesús mismo nos está dando la clave para entender este libro. Este libro se trata acerca de las cosas que Juan había visto hasta ese momento, que es todo el capítulo 1, las cosas que son actualmente, capítulos 2 y 3, el tiempo de la era de la iglesia, y las cosas que han de ser después de estas, capítulos 4 al 22, las cosas que vienen en un futuro próximo. Y así entonces entendemos lo que está sucediendo en este libro de Apocalipsis. Ahora, capítulos 2 y 3 son los capítulos posiblemente más aplicativos, más directos y más relevantes de la Biblia en cuanto a la vida de la iglesia. De hecho, en estos dos capítulos, la palabra eclesia, que es la palabra original para iglesia, se menciona 19 veces en solamente estos dos capítulos. Entonces, estos dos capítulos nos hablan a nosotros, la iglesia de Jesucristo. Aquel grupo de personas que ha puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador. No está hablándole a un edificio, no está hablando a una localidad, no está hablándole a una ciudad, está hablándole a un grupo de personas. Está hablándole a almas, a corazones que tienen este deseo de perseguir el rostro de Cristo y de recibir sus bendiciones, la vida eterna y lo que Jesús vino a darnos al morir y resucitar en esa cruz, perdonar nuestros pecados y darnos un camino al Padre. Entonces, capítulos 2 y 3 encontramos 7 cartas que Jesús dicta a Juan para que escriba y envíe a 7 iglesias que se encontraban en 7 ciudades. Hemos tomado un domingo entero para cada una de estas iglesias y hoy nos encontramos estudiando la sexta de 7 cartas que Jesús dicta a Juan. Si has venido en estas semanas y has estado estudiando con nosotros estas cartas, creo que podemos darnos cuenta de algo. Jesús tiene mucho que corregir. Jesús tiene mucho que corregir. Había una iglesia que había olvidado su primer amor, se había enfriado en cuanto a su amor por Cristo. Había otra que había puesto en compromiso su doctrina, había permitido que doctrinas erradas, que herejías entren a la iglesia y sean enseñadas desde los púlpitos. Mala doctrina. Había otra iglesia que había permitido el pecado en la vida de los congregantes como la norma moral, como lo normal en el día a día. El pecado, una vida de pecado. Una iglesia que enseñaba: puedes portarte como quieras y llamarte cristiano si tan solo vienes y te congregas con nosotros. Había otra iglesia que estaba muy activa y hacía muchas cosas
y tenía muchos programas y todo, pero Jesús dice, tienes toda esta actividad, pero estás muerta. Jesús tiene tanto que corregir, y a mí lo que me sorprende es que esto no es 100, 200, 300, 1000 años después de Cristo. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 96, digamos redondeándolo en el año 100, unos 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Tan solo 70 años, y ya la iglesia tenía tan grandes problemas. Y uno al entender esto se pregunta, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros 2000 años después? Pues la esperanza se encuentra en este mismo fragmento de la Escritura. Pues si bien Jesús tiene mucho que corregir, de estas 7 cartas, de estas 7 iglesias, Jesús no tiene nada malo que decir acerca de 2 de ellas. Jesús no tiene nada malo que decir acerca de 2 de las iglesias. La primera, hemos estudiado, era la iglesia en Esmirna. ¿Qué título le pusimos? La iglesia aplastada. Era la iglesia que estaba aplastada por la persecución, la iglesia que estaba afligida, la iglesia que estaba incómoda, la iglesia que vio a sus santos derramar su sangre por estar firmes y convencidos de su fe. Jesús no tiene nada malo que decirle a esa iglesia. Y la segunda y última iglesia de las que Jesús no tiene nada malo que decir es justamente la iglesia en Filadelfia. En medio de la corrupción, en medio de la inmoralidad, en medio del error, lo que entendemos es que es posible mantenernos puros y sin mancha como iglesia, como cuerpo, como congregación delante de Dios. Es posible. ¿Hay esperanza? Oh, por supuesto que la hay. Y hoy vamos a entender dónde se encuentra nuestra esperanza. Pues hemos llamado esta mañana nuestro estudio la iglesia fiel. La iglesia fiel. Ahora, Filadelfia, o mejor dicho, la iglesia en Filadelfia, no era la iglesia perfecta. Quiero que estemos claros con eso. No era Filadelfia la iglesia perfecta, ni Esmirna tampoco era la iglesia perfecta. Porque de hecho la iglesia perfecta no existe. Es tanto así que se dijo en algún momento, si tú encuentras la iglesia perfecta, haznos un favor a todos y retírate, porque el momento en el que pases por sus puertas dejará de ser perfecta. La razón por la que no existe una iglesia perfecta es porque no existe persona perfecta, porque como seres humanos no somos perfectos. La razón por la que no hay una iglesia perfecta es porque está conformada de personas imperfectas. Pero ¿sabes qué? A pesar de que no es una iglesia perfecta y esta no existe sobre la tierra, pues eso no quiere decir que no intentamos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podemos llegar a un estándar. Filadelfia es un ejemplo vivo de esto. No es la iglesia perfecta, pero caramba, era una iglesia muy buena. Jesús no tenía nada malo que decir en cuanto a ellos. Entonces, necesitamos entender algunas cosas acerca de la iglesia en Filadelfia y de hecho de la ciudad de Filadelfia. Históricamente me gusta conocer estos detalles, me encanta escudriñar y ver la historia y todo esto me da una gama de colores, si lo quieres decir así, más amplia para entender lo que la Biblia dice. Por eso me encanta estudiar la Biblia, me considero un alumno de la Biblia y espero que tú también lo seas. Entonces, históricamente, Filadelfia fue la ciudad más joven de las 7 otras ciudades, o de las 6 otras ciudades a las cuales Jesús se dirige. La ciudad más joven en ser fundada, porque fue fundada en el año 189 a.C., unos 200 años antes del nacimiento de Jesús. El fundador de esta ciudad, su nombre era Eumenes II. Eumenes II era un rey de esa época, el rey de Pérgamo. Este hombre tenía un hermano y su hermano se llamaba Átalo II. Y estos hermanos, llegaron a ser bastante unidos. Y Eumenes II, que funda esta ciudad, no esta iglesia. Eumenes II funda esta ciudad y con el tiempo esta iglesia tomó el nombre, o de hecho el sobrenombre que le había dado a su hermano.
Eumenes II le puso una chapa a su hermano. Y no era una chapa denigrante, de hecho era un sobrenombre bueno, era Filadelfos. Porque tal era la relación que tenía con su hermano, que estaban unidos y estaban estrechos en un vínculo de familia y de amor. Y Eumenes II le puso sobrenombre a su hermano Filadelfos, que significa literalmente el que ama a su hermano. Y es interesante, ¿no? Un título un poco bueno, pero a la vez un poco egoísta, ¿no? Oye, voy a ponerte un sobrenombre. ¿Cómo? El que ama a su hermano, o sea, yo. Pero ese fue el sobrenombre, Filadelfos, el que ama a su hermano. Y de ese sobrenombre tomó esta ciudad para su título, Filadelfia. Filadelfia viene de dos palabras griegas, Filos y Adelfos. Filos y Adelfos, amor fraternal, amor de hermanos. Es lo que significa la palabra Filadelfia, amor fraternal, amor de hermanos. Un lindo testimonio para lo que sería la iglesia en Filadelfia. Pero, ¿sabes? La razón por la que fue fundada esta ciudad, el motivo por la que fue construida esta ciudad es porque habían varias tribus en ese día alrededor de la ciudad de Filadelfia. Y estas tribus eran conocidos para los griegos como los bárbaros. Y eran conocidos como bárbaros, pero no te hagas la imagen o la idea en tu mente de que los bárbaros eran las personas con sus cascos y sus cuernos y sus mazos y sus grandes vasos de cerveza y que los tiraban y ¡va! Dame más. No. Esos no eran los bárbaros a los que se refiere la Biblia. Los bárbaros era simplemente un grupo de personas o una persona que no hablaba griego. ¿Por qué? Porque un griego decía, oye, ¿has visto a esta persona? Sí, pero no le entiendo nada. ¿Y cómo suena? Bárbaro, no sé, suena así. Y entonces bárbaros, el título que le ponían los griegos a todos aquellos que no hablaban griego o que no eran griegos de nacimiento. Entonces, estas tribus bárbaras alrededor de Filadelfia, la cultura griega trató de ganar, trató de cambiar, fundando esta ciudad. Filadelfia entonces fue creada con el propósito de ser una ciudad misionera. Quizás no para el evangelio, pero para la cultura helenista, para la cultura griega. Entonces ellos pensaban que a través de Filadelfia, la cultura griega, la civilización, la filosofía y todas estas cosas que heredamos de la cultura griega podían esparcirse a través de estas regiones. Ahora, era conocida como Atenitas o como Atenas pequeña. ¿Por qué? Porque esta ciudad de Filadelfia tenía grandes edificios que asemejaban a los templos y los edificios y las construcciones que había en la ciudad de Atenas, que era como la capital de la cultura griega, ¿verdad? Entonces tenía ese sobrenombre. Estaba Filadelfia puesta en un lugar estratégico. No necesariamente en batalla, pero en comercio, porque estaba en medio de una ruta de comercio, una ruta postal de la que hemos hablado en semanas pasadas. Y entonces conectaba varias regiones y este era un buen lugar de comercio. Entonces, Filadelfia estaba puesta en un buen lugar, está bien conectada. Conectaba a Europa con el Oriente. No solamente esto, sino que geográficamente Filadelfia estaba en una falla geográfica, y esto era motivo por el cual la ciudad sufría de temblores y terremotos continuamente, así como nosotros. Entonces, en esta ciudad, se enciende una luz, y esa luz es la iglesia de la cual Jesús hablaba aquí, ese candelero en la ciudad de Filadelfia. Y en el versículo 7 encontramos el inicio de esta carta que quiero leer con ustedes. Vamos a leer la carta de Jesús a la iglesia en Filadelfia. Dice versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Jesús se refiere a esta ciudad, a esta iglesia que está en esta ciudad, Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, la ciudad misionera. Jesús dice, esto dice el santo y el verdadero. Y entonces encontramos el título que Jesús da acerca de sí mismo a esta iglesia. A cada una de las iglesias, Jesús da un título distinto para presentarse a sí mismo. Y cada uno de estos títulos son fragmentos tomados de la descripción de Jesús en el capítulo 1. A esta iglesia, entonces dice el santo y el verdadero. La palabra santo significa nada más y nada menos que separado, apartado. No una persona que vivió hace cientos de años, que el Papa dijo que sería canonizada y entonces es santo y tenemos su estatua y tenemos un lugar en el Vaticano para él, ¿es santo? No, la Biblia, ¿sabes? En varios libros, en las epístolas de Pablo, él escribe a los santos. En otras palabras, escribe a las personas que tenían vida, personas que estaban vivas. Entonces los santos no son las personas que vivieron hace miles de años y que nosotros hoy veneramos. No. Son las personas que viven hoy, tú y yo, las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es entonces que somos santos. ¿Por qué? Porque somos separados, apartados. ¿Para qué? Pues somos apartados para Dios y somos apartados de el pecado y el mundo. Entonces, aquí, sin embargo, Jesús dice, el santo, estas cosas dice el santo, está refiriéndose acerca de sí mismo, ¿correcto? ¿Correcto? Ya. Acerca de sí mismo está hablando Jesús, el santo. Y esto es una representación que Jesús hace. Jesús se identifica a sí mismo, presta atención, con el Dios de Israel. Porque en Isaías capítulo 6, versículo 3, no tienes que voltear ahí. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Más adelante en el mismo libro, capítulo 40, versículo 25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Exactamente el mismo título. En el Antiguo Testamento obviamente estaba refiriéndose a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, al creador de los cielos y la tierra, al único Dios todopoderoso. Jesús en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, está diciendo que Él es el Santo. Esto es importante que entendamos porque hay grupos de personas que dicen que Jesús no fue Dios, que Jesús fue solamente un buen hombre, un buen maestro, un filántropo, una persona que hizo muchas buenas cosas. Hay otros grupos que dicen que era en realidad la encarnación del ángel Miguel. Hay otros grupos que dicen que era el hermano de Lucifer. Esto no puede ser más contrario o alejado de la verdad. Jesús dice, yo soy el Santo, el Dios de Israel. Jesús dijo en el libro de Juan, yo y el Padre, uno somos. No sé cómo puedes leer la Biblia y entender que Jesús es otra persona, sino el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces dice el santo y después dice el verdadero también. ¿Te diste cuenta? El verdadero. Obviamente está hablando acerca de Él nuevamente. Jesús es el verdadero. Quiere decir que Jesús entonces no es el falso, ¿verdad?
Jesús no es el falso, Jesús no es el bamba, Jesús no es bamba pues. Jesús es verdadero. De hecho, Jesús habla la verdad porque Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. El verdadero. ¿Te fijaste en el artículo que hay antes de santo y verdadero? Él, ¿no? Cuando hablamos de algo y decimos la guitarra, tocamos la guitarra, nos podemos referir a cualquier guitarra que tengamos en mente. Pero cuando le contamos a una persona acerca de una guitarra que en realidad se destaca, decimos es la guitarra. Jesús está diciendo aquí, yo no soy santo o un santo más, yo soy el santo. Y yo no soy solamente la verdad o alguien que habla verdad, yo soy el verdadero. Jesús entonces está hablando acerca de sí mismo en estos términos. Él es único, singular, genuino, real, no falso. Habla siempre con la verdad. En contraste con los ídolos que adoraban en muchas ciudades, como Filadelfia. Los ídolos paganos que nada son. Entonces Jesús dice, no solamente el santo y el verdadero, pero dice también el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Jesús dice que Él tiene la llave de David. David era uno de los más prominentes, de hecho, el rey más prominente en la historia de Israel. Y cuando dice que Jesús tiene la llave de David, está refiriéndose a que Él tiene las llaves del reino. Porque David era un rey. Entonces yo tengo las llaves de David, yo tengo las llaves del reino. Y uno se pregunta, ¿de qué tipo de reino? Porque David era el rey de Israel. Entonces Jesús, ¿tú tienes las llaves de Israel, del reino de Israel? Sí, pero cuando Jesús fue interrogado por Pilato, justo antes de su crucifixión, Pilato le dijo, tú dices que eres rey, ¿verdad? ¿Eres el rey de los judíos? Le pregunta Pilato a Jesús y Jesús le responde y le dice, tú dices que yo soy rey. Y Jesús no lo corrigió, mas le dijo, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos no permitirían que yo fuera entregado a ustedes. Pero dijo, pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Jesús lo dijo en otra ocasión, el reino de los cielos. El reino de los cielos, mucho más poderoso que cualquier reino aquí en la tierra, ¿verdad? Sus siervos los ángeles, en el Antiguo Testamento, en una ocasión estaban peleando con el pueblo asirio, los de Israel. Y dice que en una noche un ángel mató a todo un ejército de más de 70,000 hombres. Un solo ángel. Y si un solo ángel tiene el poder para matar a 70,000 hombres, ¿cuánto más todos los ángeles que existen, que son innumerables? El reino de los cielos está hablando de un poder ilimitado. Y cuando Jesús dice que tiene la llave, ¡qué increíble es esto! Pues, te pregunto, ¿qué hace una llave? Abre una puerta. ¿Qué más? La cierra. ¿Qué más? Abre un candado, abre un cofre, abre algo. Tiene poder para dejarte entrar a algo. Y lo que Jesús está diciendo aquí, yo tengo las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, yo tengo un poder ilimitado y a través del cual yo puedo abrir para ti y para cualquiera que lo desee el reino del cielo. Jesús está diciendo, en otras palabras, no hay imposible para mí. Y déjame reforzar este punto acerca de las llaves. Pues porque cuando tienes una empresa, un lugar, una organización que tiene un lugar propio y unas oficinas y todo esto, muchas veces lo que hacen estas organizaciones para evitarse tener 50,000 llaves, una por cada puerta, lo que hacen es tener un sistema de jerarquías con sus llaves. Y es entonces que la llave que le dan al que hace la limpieza tiene cierto acceso para las cosas de limpieza y los lugares donde va a hacer su trabajo. Pero hay otra llave que tiene otra persona que está por encima de repente, que es el jefe de esa persona, que entra a otros lugares donde la persona que hace limpieza no puede entrar.
Después el jefe de esa persona tiene otra llave que le compete a él. Y así hasta que llegas al presidente de la organización, que tiene lo que se conoce como la llave maestra. Y esa llave puede abrir todas las puertas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que yo, dice Jesús, tengo la llave maestra. No hay puerta que yo no pueda abrir. No hay imposible para mí. Entonces Jesús dice, yo abro y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Dice Jesús, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, fíjate, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús dice, yo estoy poniendo delante de ti una puerta abierta. Ahora, la puerta abierta, esta es una imagen, obviamente, es un símbolo de una oportunidad, ¿verdad? Una puerta abierta es una oportunidad ¿para qué? Para pasar a través de ella. Ahora tenemos las puertas cerradas, pero no están con llave. Y tenemos la oportunidad de salir si necesitamos ir al baño, si necesitamos calmar a nuestros hijos o necesitamos hacer algo más. Podemos salir y entrar porque las puertas están abiertas. En otras palabras, tenemos acceso. Jesús está diciendo, yo estoy poniendo una puerta abierta delante de ti, una oportunidad. Ahora, esta imagen de oportunidad y la puerta abierta, en la Biblia y específicamente cuando se trata de Jesús, tiene que ver con dos cosas. Salvación y servicio. Salvación y servicio. Salvación, ¿por qué? Porque Jesús en el Evangelio de Juan dijo, yo soy la puerta. Y aquel que entra a través de mí, él vería al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. La salvación es únicamente a través de Jesús. ¿La salvación de qué, dices tú? La salvación de la condena de mi pecado. El mensaje del Evangelio es que somos pecadores. Es que hemos fallado y seguimos fallando. Es que sin el sacrificio de Jesús jamás podremos ser lo suficientemente buenos como para ganarnos un espacio en el cielo. Entonces, Jesús dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Y, correcto, es la puerta que tiene que ver con la salvación. Jesús está diciendo, yo estoy ofreciendo mi salvación a cualquiera que desee pasar a través de esa puerta, que soy yo, diría Jesús. Yo estoy ofreciendo eso, estoy dando acceso para que tú compartas con esas personas y la puerta de la salvación estaría abierta. Y quiero decirte algo en este punto. Esta semana pasada, día martes, día miércoles, día jueves, día viernes, hemos tenido diferentes alcances a través de la semana. El día martes fuimos a la parada militar, el día 29. Y estuvimos ahí, un grupo de ustedes, estuvimos ahí compartiendo. Y tiempo antes de eso, el día anterior, llenamos 900 bolsitas de canchita. 900 bolsitas de canchita con un volante, un tratado que decía Jesús te ama como cancha. Lo que hicimos fue ir para repartir, regalando esas bolsitas a todas las personas que estaban en la parada militar. Y mientras que nos tomó como 6 horas llenar esas 900 bolsitas de canchita, nos tomó como 15 minutos para deshacernos de ellas. Lo cual está bien. Si tú eres madre de repente y tú preparas la cena de Navidad y todo, sabes lo que se siente, ¿no? Todo el día preparando y el pavo, el relleno. Y la cena pasa y en media hora ya no hay nada, ¿no? Así más o menos nos sentimos, pero fue un buen sentimiento porque pues entonces nos dimos cuenta de algo. Que contrario a lo que pensaríamos, hay gente ahí afuera que sabe que necesita a Dios. Y al principio muchas personas nos miraban raro y cuando le decíamos es gratis, y nos miraran así, gratis. ¿Cuál es el anzuelo? ¿No?
Oh, es gratis, no hay ningún anzuelo. Y no nos creían. Y muchos pasaban y no se la creían. Y porque no se la creían, pasaban de frente. Y no recibían esa bolsita de canchita que dábamos gratis. Pero cuando la gente comenzó a ver que estábamos en realidad dando esas bolsitas gratis, algo comenzó a suceder y comenzaron a mirarse. Comenzaron a ver, oye, gratis, sí. Y muchas personas comenzaron a preguntarnos por qué. Oye, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Y mi respuesta y la de las otras personas fue porque hemos venido aquí para compartir con la gente, no para tomar de la gente. Hemos venido aquí para bendecir a la gente. Y Dios ha puesto eso en nosotros y Dios ha provisto para esto y entonces esto es para ti. La gente salía con una sonrisa en el rostro. Todas y cada una de las 900 personas que tomaron una bolsa de canchita de nuestras manos salieron con una sonrisa en el rostro, maravillándose de que hay un grupo de personas que está regalando algo. No solamente eso, el día miércoles, jueves y viernes estuvimos aquí en la Residencial San Felipe, en el área de los bancos, en la plaza comercial. Estuvimos allí los 3 días haciendo un festival de niños. Comenzábamos como con 2, 3 niños y terminábamos cada noche, cada tarde con como 20, 30 niños. Y estaban allí con sus padres y las familias alrededor y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Y dicho sea de paso, si tú estás aquí gracias a eso, si escuchaste de nosotros esta semana y estás aquí, queremos darte la bienvenida. No sé si hay alguien aquí, si tú has venido por primera vez, ¿puedo ver tu mano? ¿Sí? Hay algunos y quiero darte la bienvenida. Iglesia, ¿por qué no le damos la bienvenida a esas personas? Hola, bienvenido. Pero ¿sabes qué? La gente comenzaba a preguntarse qué están haciendo a través de este festival de niños y les decíamos, estamos aquí haciendo todo esto y hablábamos por el micrófono y decíamos, es gratis, es gratis, es gratis. Y entonces la gente comenzaba a llegar. Y este es mi punto y por eso te comparto todo esto. A través de la semana, más de una persona me dijo personalmente, y seguramente a muchos de los que estuvieron también participando, me hicieron esta pregunta: ¿por qué no hacen esto más seguido? Deja que esta pregunta penetre un poco tu corazón. Que la gente que no conoce a Dios, que está perdida en sus pecados, que no ha encontrado la salvación, que no tiene satisfacción, no tiene paz, no tiene la seguridad del Evangelio, no conoce el amor de Dios, está ahí preguntándonos a nosotros que sí tenemos eso. ¿Por qué no vienes a compartirnos más seguido? Eso a mí me cayó como una cachetada en el rostro esta semana. Porque qué vergüenza que alguien que no conoce a Dios dice a un grupo de personas que sí lo conocen, ¿por qué no me compartes de Él más seguido? Y digo todo esto porque lo que estamos viendo en este pasaje es cierto para nuestra iglesia hoy. Jesús está diciendo, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Y yo quiero decir, Calvary Chapel Lima, esta puerta está abierta. Ay de nosotros si no pasamos por ella, si no tomamos esa oportunidad que Dios nos está dando. Ay de nosotros. Esta puerta tiene que ver con la salvación que hay en Jesucristo. Pero el segundo término es servicio, ¿verdad? La puerta abierta tiene que ver con el servicio. Y lo mismo se aplica para el servicio, porque Jesús está diciendo, yo estoy poniendo una oportunidad delante de tus manos para que me sirvas. Estoy abriéndote la puerta para que seas útil para mí. El título de nuestro estudio esta mañana es esa iglesia fiel, la iglesia fiel. Y fíjate, el resto del versículo dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia en Filadelfia fue una iglesia fiel a Jesús.
Pero fíjate lo que dice Jesús. Él dice, aunque tienes, ¿qué? Poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza. La iglesia en Filadelfia no era la iglesia con miles de miembros. No era la iglesia con los mejores equipos o los mayores recursos. Era una iglesia que tenía poca fuerza ante el estándar y los ojos del mundo. Eres débil. Y Jesús lo reconoce. Pero fíjate lo que Dios dice. Aunque tienes poca fuerza, has hecho algo que ninguna de las otras iglesias ha podido hacer. A excepción de Esmirna. En otras palabras, no necesitamos esas cosas que creemos que necesitamos para ser efectivos y fieles en nuestro servicio al Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, yo sé que me estás llamando a servirte, pero es que me falta esto? Yo sé que me estás llamando a hacer esto, pero... Y le ponemos una excusa porque pensamos que necesitamos algo que hemos visto que otra persona tiene. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama codicia. Y es un pecado. Tenía que decirlo. Y si tenemos eso, necesitamos arrepentirnos. Porque la iglesia en Filadelfia no tenía grandes cosas. No tenía mucha fuerza. Jesús dice, es una iglesia débil, pero has podido hacer lo que yo estoy buscando que hagas. ¿Y qué cosa es eso? Ser fiel. Entonces, no se trata de la fuerza que tengamos. No se trata del talento o la habilidad. Se trata de cuán fieles somos a Dios con lo que Él nos ha dado. Se trata de cuán dependientes somos en el poder del Espíritu Santo. De cuánto recaemos sobre el poder de Dios y no sobre nuestra propia fuerza. Jesús está diciendo a esta iglesia, yo quiero usarte grandemente. Y fíjate al tipo de iglesia a la cual Jesús está diciéndole esto. A una iglesia débil. En otras palabras, Jesús usa a aquellos que son lo suficientemente débiles como para ser fuertes en Él. A aquellos que reconocen su pobreza espiritual, conforme a la bienaventuranza con la que Jesús empieza Mateo capítulo 5 diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, una iglesia débil, pero una iglesia fiel. Y yo necesito preguntarme y preguntarte, ¿cuán fiel estás siendo con el Señor? No se trata de conseguir aquello que creemos que necesitamos, se trata de ser fieles ahora con lo que Dios nos ha dado. Jesús explicó esto muy claramente en una de sus parábolas, y la conocemos, la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno de sus siervos, un amo le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y se fue de viaje. Y cuando se fue de viaje le dijo a sus siervos, aquí están los talentos, y sus siervos, el que recibió 5, dice que fue inmediatamente y usó estos talentos para generar otros 5 talentos más. Y al final tenía 10 talentos. El que tenía 2 hizo lo mismo y tuvo 4 talentos al final. El que tenía 1 dijo, yo no sé, tengo 1 y él tiene 2 y él tiene 5 y yo tengo 1. No, pues. Dice que lo enterró y lo escondió y se quedó ahí hasta que venga su amo. Cuando el amo regresó, fue al que tenía 10 y le dijo, muy bien, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Al que tenía 2, había tenido 4 ahora y le dijo, muy bien, bien siervo, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Y cuando llegó al que tenía 1, le dijo, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Y el siervo le dijo, Señor, yo sé que tú eres un amo que cosecha donde no has sembrado y te conocía como un hombre duro. Y el amo le respondió y le dijo, pues si sabías eso, ¿por qué no invertiste y no lo pusiste siquiera en el banco para ganar otro talento mientras generaba intereses? Sino que lo escondiste y lo desperdiciaste. ¿Y sabes lo que le dice Jesús a ese siervo que hizo eso? Le dice, siervo inútil.
¿Y sabes por qué le dice eso? Porque ese siervo se preocupó más por lo que no tenía que por hacer bien con lo que sí tenía. Ese siervo dejó de ser fiel con lo poco que el Señor le había dado y el Señor le quitó hasta lo que tenía y se lo dio al que tenía más. Eso nos da un principio, Calvary Chapel Lima. Eso nos da una idea, una enseñanza, y es esta. No se trata acerca de cuánto tienes, sino de cuán fiel eres con lo que tienes. Lo que vemos aquí es que esta iglesia fue débil, Filadelfia, una iglesia débil, pero yo estoy poniendo una puerta abierta. Y aquí vemos otro principio. A la medida en la que seamos fieles a lo que el Señor nos da, Él nos va a dar más. Hay algunos que lo ponen para más tarde, que lo ponen para mañana, ya cuando tenga más, ya cuando esté más libre, ya cuando tenga más, tú puedes llenar el espacio en blanco, ya cuando tenga más tiempo, ya cuando tenga más ideas, ya cuando tenga más disposición, ya cuando tenga más dinero, ya cuando tenga más familia, ya cuando tenga más, etcétera y etcétera. Le ponemos esa condición al Señor, ya cuando tenga más. ¿Qué te hace pensar que vas a tener más? Si no puedes ser fiel con lo que Dios te da hoy. Hay algunos que dicen, ¿cómo puedo dar a la iglesia? ¿Cómo puedo dar al Señor? ¿Cómo puedo diezmar? ¿Cómo puedo dar económicamente, contribuir si yo solamente gano un sueldo mínimo? ¿Y esto? Ya cuando gane más, me pongo al día. No sé si funciona así. No sé si Edelnor o Sedapal te concederían esa petición. Ya cuando tenga más te pago, ¿ok? No, te corto la luz. ¿Y por qué creemos que con el Señor es distinto? Dios da una gran oportunidad a aquellos que tenían poca fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque fueron fieles, pero fíjate en el versículo, allí en el versículo 8 al final. Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que tenemos que tener presentes si queremos ser fieles delante de Dios. Has guardado mi palabra, en otras palabras, no has permitido que el error, la herejía y la falsa doctrina, el mensaje adulterado del Evangelio ingrese. Has permanecido en lo puro del mensaje del Evangelio. No te has apartado de mi palabra, como Dios le dijo a Josué, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que has meditado en ella de día y de noche. Has guardado mi palabra. Pero también les dice, no solamente has guardado mi palabra, sino que no has negado mi nombre. Ahora, el nombre en la Biblia es una imagen, una representación de dos cosas, el carácter y la naturaleza de una persona. El nombre de una persona en la Biblia muchas veces, no siempre, pero muchas veces te dice algo acerca del carácter y la naturaleza de una persona. Y cuando Jesús está diciendo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, está diciendo, sí, has permanecido en mi palabra, pero también has vivido de tal manera que a través de ti mi nombre ha sido reflejado. Has llevado un estilo de vida que me representa, que representa mi nombre, que representa mi carácter, mi naturaleza. Esto es algo que nosotros necesitamos entender. Porque hay iglesias, y Dios no quiere que nosotros seamos una de ellas, en las que sí, nos aferramos a la palabra y estudiamos y escudriñamos y palabra, pero después cuando estamos allí en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con la gente, ¿vivimos el estilo de vida que refleja el nombre de Cristo? Jesús dice esas dos cosas. Son importantes si deseas ser fiel. Entonces sigue en el versículo 9, aquí yo entrego, dice, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús está hablando acerca de un grupo de personas que aparentemente habían sido hostiles para con la iglesia.
Este grupo de personas no era Israel como nación, pero era un grupo de judíos que se decían ser judíos, pero que en realidad no actuaban como judíos. ¿Por qué? Porque perseguían al pueblo de Dios. En otras palabras, eran personas que habían nacido, que tenían un linaje, que podían traer a sus registros. Y mira, yo nací, yo soy de la tribu de tal. Pero Jesús le dijo a los fariseos que podían decir eso. Él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre hacen. Entonces Jesús está diciendo aquí, eso es de la sinagoga de Satanás. Judíos que se decían ser judíos, pero que no actuaban como verdaderos judíos porque no tenían una verdadera conexión con Dios. Que su conexión era con un linaje, con una tribu, mas no con el Dios verdadero. Yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies, no quiere decir que la iglesia se iba a convertir en un ídolo para los judíos, en absoluto. Pero quiere hablar esto, quiere decir que hay victoria final para aquel que puso su confianza en Jesús en el tiempo de dificultad. Yo haré que se postren a tus pies, dice, y que reconozcan que yo te he amado. Las cosas no siempre son fáciles. La iglesia en Filadelfia tenía cierta persecución de parte de estos judíos. Y Jesús está diciendo aquí, hay esperanza, hay victoria para aquellos que cuando las cosas se ponen difíciles, ponen su confianza en mí. Luego dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús promete guardar a su iglesia de un tiempo que Él llama la hora de la prueba. ¿Qué cosa es? Lo que conocemos como la gran tribulación. Esto vamos a ver en detalle en las próximas semanas y meses. Pero básicamente es un tiempo de 7 años donde Dios derrama su ira, específicamente en los últimos 3 años y medio. Conocemos como la gran tribulación, o como lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, la angustia de Jacob, donde Dios derrama su ira sobre la tierra, la hora de la prueba. Este es un tiempo específico, dice la hora. En otras palabras, tiene un inicio y tiene un fin. De la prueba, en otras palabras, para aquellos que no conocen a Cristo, para aquellos que están aquí, que no han puesto su confianza en Jesús, que ha de venir sobre el mundo entero, en otras palabras, no a un país o a una región, a todo el mundo. A los que morarán sobre la tierra. Jesús dice, yo te voy a guardar de esa hora. Importante, iglesia, porque esto es lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. ¿Cómo es que Dios podría librar, guardar a su iglesia de la hora de la prueba si es que ésta iba a venir sobre el mundo entero? Solamente hay una forma, sacando a su iglesia del mundo. Y fíjate lo que dice el próximo versículo. He aquí, yo vengo pronto. Jesús está hablando acerca del rapto. Habrá un día muy pronto, puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana, en donde Jesús vendrá por su iglesia. Y si no tenemos tiempo para verlo, pero si quieres anotarlo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 18 es donde Jesús viene en las nubes y nosotros vamos con un abrir y cerrar de ojos después de la trompeta y nos encontraremos con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. Es la manera en cómo Dios va a librar a su iglesia de la tribulación. Ahora hay algunas personas que dicen, no, pero Jesús va a venir a la mitad de la tribulación. Otros dicen, no, va a venir al final de la tribulación y la iglesia va a pasar a través de toda la tribulación, pero Dios la va a guardar. No tiene sentido porque Jesús dice aquí, yo voy a guardarte de la hora. En otras palabras, de todo ese tiempo. Voy a guardarte de, en el idioma original es muy claro. Es voy a librarte de, voy a sacarte de, no vas a pasar por eso. Otro argumento, Primera de Tesalonicenses 5:9, dice, porque no somos puestos para la ira, sino para la salvación. Y si hay un tiempo en la tierra en donde la ira de Dios va a ser derramada, es el tiempo de la gran tribulación. Y Jesús dice, ustedes no son puestos para eso. ¿Por qué no? Porque nuestros pecados, aquello que generaba la ira de Dios para nosotros ha sido cubierto en la sangre de Jesús, ha sido perdonado, lavado, limpiado. Y si te quedan dudas, si crees que Jesús viene a la mitad de la tribulación, o al final de la tribulación, entonces lo que Jesús dijo cuando Él dijo,
nadie sabe el día ni la hora. Entonces Jesús estaba mintiendo. Porque si Jesús viene a la mitad de la tribulación, nosotros sabemos cuándo empieza la tribulación, cuando se manifiesta el anticristo. Y si Jesús viene a la mitad de la tribulación, entonces yo cuento desde que se manifestó el anticristo hasta la mitad, 3 años y medio, y sé cuándo viene Jesús. Y si viene al final de la tribulación, entonces yo cuento cuándo es el inicio de la tribulación y sé que 7 años después Jesús va a venir por mí. Entonces, ¿tienes libertad de creer que Jesús viene a la mitad o al final de la tribulación? Por supuesto. Pero Calvary Chapel Lima, nosotros creemos que Jesús, como dice su palabra, vendrá y librará o guardará a su pueblo, a la iglesia, de la hora de la prueba. Y fíjate la promesa en el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Te acuerdas que Filadelfia estaba en una falla geográfica? Pues en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto que casi derrumbó toda la ciudad. Y todos los ciudadanos de Filadelfia tuvieron que evacuar la ciudad. Y estaban tan aterrorizados por este terremoto que cuando algunos de ellos regresaron a Filadelfia, no hicieron construcciones magnánimas, sino que vivieron en carpas, en tiendas. Lo que Jesús diría aquí sería de ánimo para ellos. Yo voy a hacerte una columna, en otras palabras, no más terremotos, no más aflicciones. Vas a ser estable, firme, un pilar, una columna. Y dice después, y nunca más saldrá de allí, no más evacuaciones. Seguridad, pues. Y dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 3 cosas que Jesús va a escribir en esta columna que somos nosotros. Me gusta llamar a esta iglesia en Filadelfia la iglesia con tatuajes. Jesús va a escribir en estas personas. Jesús es un artista. Y no sé si te gustan o no los tatuajes, pero Jesús está diciendo que Él va a escribir sobre... No importa. No tengo ningún tatuaje por si acaso. Voy a escribir, y 3 cosas, ¿verdad? El nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios. ¿Qué más? ¿Y qué más? Otra vez. El nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. 3 cosas que Jesús va a dar a estas personas, a la iglesia. La primera es su nombre. Va a escribir su nombre sobre ella. ¿Sabes qué? Tú y yo ponemos nuestro nombre sobre las cosas que nos pertenecen, ¿no es así? Cuando yo estaba en el colegio hasta la secundaria, mi mamá, presente en el servicio primero, ponía mi nombre en mis lapiceros y en mis lápices y en mis cartucheras y todo porque era mío, pues. Ella lo había comprado y no quería que nadie lo lleve, que nadie se lo robe. Entonces, mis cosas tenían mi nombre, gracias a mi mami. Y tú y yo hacemos lo mismo. Las cosas que nos pertenecen llevan nuestro nombre. Dios está diciendo eso. Yo voy a poner mi nombre sobre ti. En otras palabras, tú me perteneces. 2, la ciudad, la nueva Jerusalén, nuestro destino. Jesús escribe sobre nosotros nuestro destino para que nos acordemos a dónde vamos. Porque aquí no se termina nuestra vida. Aquí no se termina todo el plan que Dios tiene para nosotros. Y ni siquiera a veces pensamos en el cielo. Vamos a vivir en el cielo por siempre. No, vamos a vivir en la tierra, pero una nueva tierra que se llama, esa nueva tierra, en los nuevos cielos, en esa ciudad, la nueva Jerusalén. Donde Dios toma el universo y lo hace como una plastilina y hace un nuevo universo, nuevos cielos y nueva tierra. Y allí viviremos con Él por siempre. Jesús dice, acuérdate de eso, ese es tu destino. No eres peruano, americano, de Alemania, etc. Eres ciudadano del cielo. Y número 3, mi nombre nuevo. ¿Te acuerdas qué cosa representaba el nombre en una persona? Su carácter y su naturaleza. Jesús dice, ¿mi nombre nuevo? En otras palabras, hay cosas acerca del carácter y la naturaleza de Jesús que tú y yo todavía no conocemos. Pero Jesús dice, en ese día, en ese momento, vas a conocerlo.
Esto habla de intimidad, pertenencia, destino, intimidad. Lo que Jesús promete a estas personas. Mi nombre nuevo. Esto nos habla de que necesitamos conocer a Jesús más y más mientras que pasamos tiempo con Él. Y yo te pregunto, ¿conoces a Jesús más hoy de lo que le conocías ayer? ¿O hace un año? ¿O 10? ¿O 20? Si estás en el mismo lugar con Jesús desde que te convertiste, entonces hay mucho más que puedes conocer acerca de Él. En el matrimonio, yo creo, no podemos terminar de entender a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Siempre aprendemos algo nuevo. Y conozco a personas que tienen casados años, 25, 30 años, 35 años, y dicen todos los días, sigo aprendiendo algo nuevo acerca de mi esposa o mi esposo. Y es cierto. ¿Cuánto más de Jesús? Necesitamos conocerle. Pero para conocerle necesitamos pasar tiempo con Él. No por nada el matrimonio es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Calvary Chapel Lima, necesitamos ser fieles al Señor, guardar su palabra y vivir de cierta manera que reflejamos su nombre. Pero, recuerda, Dios está poniendo una puerta abierta delante de nosotros, ahí, afuera. Y aquí adentro, servicio, salvación. Y quiere que pases por ella. Ay de nosotros si no pasamos por esa puerta abierta. ¿Qué es aquello que Dios te está guiando a hacer? De repente es una pareja que Dios dice, no estoy de acuerdo con tu relación. De repente es un trabajo que Dios dice, esto te está haciendo fallar conmigo, te está haciendo pecar, no te hace nada bueno. De repente es el deseo de poder servir al Señor. De repente es ser fiel al Señor con tu familia, ser fiel al Señor con tu tiempo personal con Él. De repente es ser fiel en tu trabajo, el que el Señor te dio. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Deja de pensar en lo que te falta. Deja que Él se ocupe. Tú sé fiel con lo que tienes. Y te prometo, porque la Biblia nos enseña, que a la medida en la que seamos fieles, Dios va a darnos más. Fíjate, nuestra entrada al cielo es únicamente por la sangre de Jesús. Pero lo que encontremos allá, la autoridad que tengamos en el reino milenial de Cristo, las recompensas que Dios nos dé, las coronas que Él nos dé, el material con el que está hecha nuestra casa en el cielo, todo eso depende de tu servicio a Dios aquí en este tiempo en la tierra. Invierte en tu vida eterna. No para ganarte un lugar allí, ya lo tienes en Cristo Jesús, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Él. Pero si ya tienes eso, ok, tienes una entrada al cielo, ¿y ahora qué? Ahora sé fiel. Vamos a orar. Señor, queremos venir humillados. Porque sí, como dijimos al inicio, Señor, tú tienes tanto que corregir. Pero Dios, gracias porque sabemos que hay esperanza. Que tú nos has dado esa promesa de victoria. Esa promesa en la que nosotros tendremos escrito sobre nosotros tu nombre, el destino a donde vamos. Y conoceremos íntimamente quién tú eres. Señor, ayúdanos a disfrutar un poquito de esa gloria caminando contigo aquí, hoy, y mañana, y el siguiente día, y el día después de ese. Deseamos ser fieles, Señor. No queremos oír de ti cuando estemos a las puertas del cielo que somos o fuimos siervos inútiles.
Lo que deseamos oír de ti es: bien, mi buen siervo y fiel. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y si tú esta mañana estás aquí y te sientes afectado por todo esto, y sientes que necesitas reconciliarte con Dios o pedirle perdón, este es el tiempo para hacerlo. Si sabes que no has sido fiel con el Señor en una o más áreas de tu vida, en este tiempo puedes hacer las paces con Él, porque lo que Él te pide es que te arrepientas. Y si por otro lado no tienes una relación con Él, Dios dice: yo estoy poniendo ahora una puerta abierta delante de ti. Tómala.